buenas tardes. Muchas gracias por su compañía. El objeto de esta sesión es hablar de 3 publicaciones nuevas relativas a Juan Rulfo. Primero, en este orden, el libro de las memorias, sería, del coloquio de 2013 con las ponencias y conferencias de aquellos participantes que enviaron sus textos y, por lo tanto, pudieron editarse en los tiempos considerados originalmente. Me decía el doctor Vital que ya están listos, están encuadernando, nada más que para la venta solo hay unos pocos, pero pueden todavía, ya se pueden comprar hoy, aunque sean unos pocos ejemplares. Bueno, esta es una publicación, pude revisarla con material realmente de altísima calidad, que creo está abriendo la tónica de lo otro que estamos presentando, y por ello el subtítulo que tiene 60 años del Llano en Llamas, Reflexiones académicas. Hay la intención de ubicar todo esto siempre en el marco académico, que es creo que el que corresponde a la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo, por ese lado, pero o también lo que hace la Fundación al margen de la cátedra, que sería el caso de este libro, que es la novedad. Este año, fundamentalmente, empezamos, digamos, a hablar del 60 aniversario de Pedro Páramo, con esta edición que es la edición común en librerías, pero que traía una portada especial y no se hizo mucho ruido, fue un poco deliberado, de que para estas fechas estaría apareciendo esta publicación con 18 ensayos, todos ellos resultado de una solicitud específica para este libro. Excepto uno que ya estaba publicado, pero no en México, era inédito en México, el de un servidor que se publicó en el 2010 en Dinamarca y en español, por cosa rara. También fue algo no previsto la aparición, va a llegar para estar a la venta en las librerías en México a partir del mes próximo, esta edición bilingüe de las elegías de Duino, de Rainer María Rilke, en la versión al español de Juan Rulfo. Esta versión se conoce porque se publicó en un libro de carácter de nuevo muy académico que se llamó Tríptico para Juan Rulfo, del 2006, que tenía una amplia sección llamada Poesía, y apareció en este libro a sugerencia del doctor Vital, quien conocía mucho de estos materiales escritos, manuscritos, que Rulfo, inéditos porque Rulfo no necesariamente pensó en publicarlos, y se había hecho una edición crítica muy cuidadosa de esta versión de Juan Rulfo a partir de otras 2, y finalmente no me extiendo porque aquí hay un epílogo del propio doctor Vital donde se refiere a esta publicación del 2006 como el antecedente, porque los editores, que son Sexto Piso España, supieron de la existencia de esta versión justamente por el tríptico. No me quiero extender más, voy a ser el moderador de la mesa y yo quisiera que las doctoras Françoise Perius y Victoria Saramago, así como el doctor Vital, fuesen quienes estuviesen una participación más, se extendiesen más sobre el tema de estas publicaciones. Así que, Françoise, ¿quieres comenzar? ¿Tienes micrófono? Sí, yo creo que mejor con micrófono, porque con la voz que tengo, sin micrófono no me van a oír. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo, por la invitación, y en particular a la Fundación Juan Rulfo, editora del libro, junto con RM, por invitarme a presentar este volumen de conmemoración de los 60 primeros años de la vida de la novela de Rulfo. Me refiero a este libro, que es el que me pidieron que presentara. Quiero celebrar en primer lugar la belleza del libro,
su sobriedad y elegancia, unida a lo colorido y festivo de la camisa que lo envuelve, y le añade algo de provocador al libro. O sea que se despliega y constituye una especie de cartel. ¿Cómo se llama esto? De cartel. Entonces, como se tiene algo de juego, algo de festivo, que le viene muy bien a mi modo de ver esa conjunción de sobriedad y elegancia y de festejo y algo de popular le veo a esto yo. Que hace una unión como muy particular, digamos, para este volumen. De cualquier forma, digamos, esta camisa lleva a preguntarse cómo sonará Rulfo en estas otras lenguas y cómo lo leerán en aquellas tierras y sobre qué trasfondo cultural. Cada imagen en la camisa es en sí misma un cúmulo de interrogantes que desde luego no contesta el volumen, sino muy parcialmente, ¿no? Llevadas a cabo por estudiosos provenientes de países y horizontes conceptuales muy distintos, las propuestas de lecturas reunidas en el volumen proporcionan algunos elementos de respuesta. Por ejemplo, el ensayo de Fukumi Niira, que trata de Pedro Páramo y el teatro no, que ponen el acento en la dimensión teatral de la novela, misma que retoma también Alberto Vital en su propio ensayo titulado La violencia verbal en la destrucción de Comala. Sin embargo, aunque distintas y hasta opuestas en algunos casos, las propuestas de lectura reunidas aquí tienden a coincidir en aquella conjunción de humor y sobriedad que caracteriza la obra de Rulfo y que tan justamente traduce la realización material de este libro. Por lo demás, el azar, el orden alfabético en este caso, también hace las cosas como se deben. La fortuna ha querido que el texto de Jorge Aguilar Mora, que privilegia el humor por sobre la tragedia y devuelve cada lector a su propia idea de la obra de Rulfo, sea el que encabeza la colección de ensayos reunidos en este volumen de homenaje a los primeros 60 años de la vida de Pedro Páramo. Cito: ¿cuál es la imagen ideal presente en cada una de esas obras singulares que son las narraciones de Rulfo? A cada lector le corresponde buscar y encontrar esa idea, su idea. La que yo me hago aquí es la del humor mudo, lleno de vida, y la de la ironía gozosa, paciente e interminable. En todo caso, o solo en el mío, Pedro Páramo no es uno de mis libros para la isla desierta, es uno de mis libros para no olvidarme de la risa después de muerto. Titulado El gato de Justina, el texto de Aguilar Mora consiste en realidad en un performance. Se desenvuelve acoplándose con el movimiento de la cinta de Moebius, a la que menciona en más de una ocasión, con que el psicoanálisis lacaniano ha buscado dar cuenta de las manifestaciones del deseo. El suyo, el de Aguilar Mora, gira en torno a la idea, la de Platón, pero también la de Kant. Se desenvuelve pasando por una serie de referencias literarias y filosóficas que habrán de reaparecer luego en más de un ensayo y se detiene finalmente en el episodio del gato de Justina para poner de relieve las ambigüedades y transmutaciones de la figura del deseo en la novela de Rulfo y la paradoja aliación en ella de la tragedia y el humor. Y señala con acierto, Pedro Páramo no se burla del mundo, ríe con el mundo.
Me he detenido en este gesto inaugural de Aguilar Mora por cuanto conjuga buena parte de los tópicos abordados por los ensayos que le siguen y que pudieran agruparse de muy variadas maneras. A grandes rasgos, se puede considerar que las disyuntivas, o más bien las aleaciones, entre lo familiar y lo extraño, lo popular y lo culto, lo oral y lo escrito, lo trágico y lo cómico, y lo narrativo y lo poético, constituyen los tópicos en torno a los cuales giran los diferentes ensayos. Parecen haber quedado atrás las disquisiciones en torno a lo regional y o universal de la narrativa de Rulfo o en torno a la adscripción del jalisciense, sea en la tradición del realismo, sea en la llamada vanguardia. Felizmente, los afanes clasificatorios ligados al positivismo imperante en la historiografía literaria tradicional han quedado atrás y si se aluden suele ser desde otras perspectivas conceptuales. Así, para José Carlos González Bouchon, es un contrasentido adscribir Pedro Páramo a la corriente del realismo mágico o a la de lo real maravilloso americano. Prefiere poner de relieve lo fantástico que caracteriza la narración de Juan Preciado y recordar la tradición de lo maravilloso cristiano que proporcionaría a su vez un marco plausible para la admisión de la ausencia de frontera en la novela entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El vínculo con la narración fantástica es también el que aduce Jorge Cepeda en relación, en su caso, con la estructura de conjunto de la novela. A lo maravilloso cristiano de González Bouchon, que González Bouchon trae a colación, se contrapone de alguna manera el análisis pormenorizado de situaciones, personajes y símbolos llevado a cabo por Víctor Jiménez en relación con la mitología mexica y en particular con la figura de Xolotl, que es la que aparece en la portada del libro. Antes que deducir supuestas correspondencias de estructuras novelesca y mítica, el autor rastrea reminiscencias posibles y huellas de un trasfondo cultural que no por desvanecido en la versión de la novela que ha llegado hasta nosotros, parece haber desempeñado un papel de primer orden en las orientaciones de la imaginación creadora de Rulfo. El rastreo de estas reminiscencias y sus huellas textuales no pretende, obviamente, sujetar la novela a esquemas mitológicos previos, ni mucho menos cancelar otras aproximaciones a los sustratos literarios y no literarios que fueron alimentando la imaginación de Rulfo y ofreciéndole cauces posibles para sus muy personales búsquedas artísticas. A este respecto, vale subrayar las reminiscencias de Rainer Maria Rilke a las que se refieren más de un autor, en particular de las elegías de Duino, cuya adaptación por parte de Rulfo en los mismos años de la elaboración de El Diano en Llamas y Pedro Páramo ha quedado establecido hace algunos años ya por Alberto Vital. Según Adrián Gerardo Rodríguez, en la segunda elegía y en el Ángel Terrible que aparece en ella se habría inspirado el autor de Pedro Páramo para la creación de la figura de Susana San Juan, mientras que para José Miguel Barajas, Rulfo se habría inspirado en la madre de la melodía de amor y muerte del cometa Cristóbal Rilke para la figuración de las de Pedro Páramo y Juan Preciado. En el paralelismo entre la figura del Ángel Terrible y la de Susana, funda el autor de Amor y Tiempo en Pedro Páramo, es decir, Adrián Gerardo Rodríguez,
su interpretación de la novela y las correspondencias que establece en el plano compositivo entre las muertes respectivas de Pedro Páramo, Susana San Juan y Comala. Desde luego, los estudios reunidos aquí mencionan otras muchas referencias culturales que pudieran asociarse con la imaginación creadora de Rulfo. La cuestión de las influencias literarias y no literarias y el comparatismo siguen siendo uno de los ámbitos a la vez más fructíferos y problemáticos de los estudios literarios. Plantean cuestiones teóricas y de métodos sumamente complejas que desde luego no pretendo abordar aquí. Me limitaré por ello a señalar algunas diferencias, no solo en el abordaje de las disyuntivas o las aleaciones de las que hablaba hace un momento, sino también el de conferirles sentido y significación. Estas diferencias, creo yo, no son ajenas al estado actual de nuestra disciplina literaria y de su manera de concebir sus vínculos y sus deslindes respecto de las disciplinas aledañas. En ese sentido, el libro, otro de los méritos del libro, aparte de renovar en mucho sentido la lectura de Rulfo, es su actualidad, digamos, respecto del estado de una disciplina que vive en crisis, lo cual, bueno, no es una novedad. Para dar cuenta de las muchas paradojas que presenta el texto de Rulfo, sigue siendo común y operativo el recurso a la metáfora. Mientras Aguilar Mora acude a la banda de Moebius, rozando con ellos los lindes entre el análisis propiamente literario y el psicoanálisis o la filosofía, Julio Moguel convoca a Deleuze y Guattari con el entramado rizomático para sustentar su tesis de la pulverización del yo egocéntrico, la del autor narrador y la del personaje conjuntamente, y ver en ello, cito, una crítica a la razón trascendental del ser humano racional, crítica más práctica que especulativa, en la que la poesía estaría tomando el lugar de la filosofía. Heriberto Yepes, a su vez, acude a las constelaciones de la teoría estética de Adorno para mostrar que el darle vuelo a las ilusiones no atañe tan solo al viaje de Juan Preciado, sino también y ante todo a la forma literaria misma, que en Rulfo consistiría conjuntamente en la formación y deconstrucción de constelaciones. De esta conjunción, dentro de la cual las resonancias populares del lenguaje echan por tierra toda pretensión metafísica, sacaría la novela de Rulfo su fuerza terrenal por oposición a lo celestial de las constelaciones estéticas del filósofo alemán. Metafórico también es el camino emprendido por Victoria Saramago con su ensayo titulado Ecos de piedras y ecos de palabra, los espacios de Pedro Páramo. En este caso, la materialidad que la autora confiere a la forma consiste ante todo en la extensión reducida y la fragmentación del texto de la novela, materialidad que se correspondería miméticamente con el paisaje ruinoso y yermo de Comala, con los ecos murmurantes untados a las piedras de este espacio derruido y con las piedras en que termina desmoronándose el cuerpo de Pedro Páramo. En esta correspondencia mimética de forma y fondo encuentra la autora la razón de los diferentes títulos barajados por Rulfo para su novela, según el énfasis puesto en tal o cual estrato de una significación que se organiza con base en el eco y la resonancia. Paulo Moreira, por su parte, coloca, entre los nervios, sí.
Se me va la voz. Paulo Moreira, por su parte, coloca las diversas modalidades de la sentencia en los enunciados rulfianos bajo el signo de los acordes disonantes. Registra con sumo cuidado máximas, vaticinios, juicios y sentencias, observando que las frases lapidarias de la novela tienen un sentido de familiaridad y un carácter sucinto que hacen resonar el lenguaje oral sin imitarlo, sino reinventándolo. Y concluye, el lenguaje lapidario de Pedro Páramo lleva al castellano a uno de sus momentos más intensos, con su carácter poético y dramático sublime, sin apartarse del habla popular. No por significado a partir de una metáfora musical, el estudio ceñido de Moreira deja de semejarse al de Francesca Polito, que establece un repertorio minucioso de las diversas modalidades de la comparación en Pedro Páramo. Ella asevera a su vez que la prosa de Rulfo, cito, revitaliza aspectos musicales y rítmicos del lenguaje, el arte como visión y misterio, no como experiencia privilegiada de iniciados, sino como prosa coral llena de resonancias y vibraciones. Citando a Paul Sumter y su introducción a la poesía oral, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, ella asevera que su prosa, la de Rulfo, es como la de esos textos que al leerlos con los ojos se siente intensamente que exigen ser pronunciados, que una voz plena vibró en el origen de su escritura. La dimensión esencialmente poética de la frase rulfiana, sí, ya termino, ¿sí? La dimensión esencialmente poética de la prosa rulfiana es también la que destaca José Luis Bobadilla, valiéndose de Shklovsky para poner por delante el trabajo de desfamiliarización del lenguaje ordinario llevado a cabo por la prosa de Rulfo. Los acordes disonantes de Paulo Moreira y la prosa coral de Francesca Polito no son, desde luego, las únicas alusiones a una noción que recorre también el conjunto de textos reunidos aquí, la de dialogismo, evocada en primer lugar por Aguilar Mora. La fragmentación en la narración y la yuxtaposición de voces narrativas distintas sugieren en efecto la posibilidad de abordar el universo de las ficciones rulfianas a partir de las voces enunciativas y en particular a partir de las modalidades de la figuración de narradores y personajes y de las relaciones que mantienen entre sí en el plano de la composición. Esta es la perspectiva adoptada por José Pascual Bouchot en su ensayo titulado Juan Rulfo o la poética de la intuición. Esta perspectiva analítica, acorde con las consideraciones del propio Rulfo respecto de su proceso de creación, resulta tanto más relevante cuanto que opera en el plano analítico el mismo desplazamiento del jalisciense en el de la poética narrativa, al trasladar la problemática y la atención del lector del enunciado e incluso de la forma del enunciado hacia el plano de la enunciación y de las modalidades cognitivas y valorativas que conllevan los diferentes registros y tonos de la actividad social verbal, llevado al plano de la composición artística. Esta perspectiva analítica es también la que permite repensar la cuestión del realismo y las rupturas con las concepciones miméticas que éste acarrea consigo y colocar estas rupturas en perspectiva histórica como lo hace el propio José Pascual. De eso hablaremos mañana, por eso no digo más. Gracias. Mil gracias. Y ahora No tiene... me pasé. ¿Perdón? No me pasé. No. Bueno.
Cálculo absolutamente preciso. Le voy a pasar la palabra y el micrófono a Victoria Saramago. En primer lugar, me gustaría agradecerles mucho a Víctor Jiménez y a Alberto Vital por la invitación, por estar aquí, lo que para mí es una gran alegría, y agradezco mucho a todos ustedes también por venir a esta mesa a vernos hablar. Pues como ustedes saben, estamos hoy aquí para celebrar la publicación del libro de ensayos Pedro Páramo 60 años, que a su vez celebra los 60 años de publicación de la magistral novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Lo que podría sonar como una constatación obvia y quizás redundante, en verdad guarda una serie de improbabilidades que merecen ser recordadas. La primera y más fundamental de ellas es la propia escritura y publicación de Pedro Páramo. Este gran clásico que, si leído con atención, tiene potencial para cambiar nuestro propio entendimiento de lo que es literatura y quizás de lo que es la vida. La segunda improbabilidad, que es muy comprensible, aunque poco previsible, dados los caminos tortuosos que enfrentan tantas grandes obras, es el enorme interés que la novela viene despertando desde los primeros años posteriores a su publicación. La organización de este libro, de Pedro Páramo 60 años, así como este y otros eventos y publicaciones que la Fundación Juan Rulfo, la UNAM y la editorial RM vienen emprendiendo, no raramente con más éxito de lo que esperado, todos son evidencias de que el interés por la obra de Rulfo sigue fuerte, rindiendo nuevas lecturas y vías interpretativas. En esta dirección, el presente volumen ofrece una excelente radiografía de la situación de los estudios sobre Rulfo en los últimos años. Françoise ya lo presentó y como ustedes verán, mi charla también es muy semejante a de ella, como en el sentido de hacer como este recorrido de los artículos. Así que este libro es el más reciente de una serie de antologías que se publicaron sobre el autor en las últimas décadas, y seguramente no será la última. Y es con esa mirada autohistoricizada, o sea, una mirada que reconoce el lugar de la presente antología en la historia de la crítica sobre Rulfo, que yo propongo hacer una breve exposición de los 18 ensayos que la componen. Para eso, yo propongo una tipología de los ensayos, que divido en 5 ejes interpretativos. El primero, los que tratan de problemas de historia literaria, los que proponen abordajes comparados e intertextuales con otros autores, los que abordan tópicos relacionados a la historia y sociedad de México, los que hacen análisis temático de la obra y, finalmente, los que optan por un análisis más enfocado en cuestiones formales. Yo sé que tipologías son operaciones muchas veces controvertidas y que de un lado nos ayudan a organizar los trabajos, pero de otro a veces despiertan más cuestionamientos y deseos de crear otros entrecruzamientos, y este es solo un abordaje, pero me parece útil para empezar a pensar todos estos ejes que la crítica de Rulfo viene desarrollando. Así que el primer grupo incluye los artículos de Jorge Aguilar Mora, José Carlos González Boixo, José Pascual Buchó y Jorge Cepeda. Son trabajos que ubican a Pedro Páramo dentro de contextos más amplios de los muchos rincones de las historias literarias. Dentro de las poéticas de la modernidad, Aguilar Mora considera a Rulfo uno de los maestros de la novela dialógica, de los que fundan géneros y no especies. González Boixo, a su vez, traza un riguroso cuestionamiento de la tendencia a considerar Pedro Páramo una obra del realismo mágico, al lado de Asturias, Carpentier y García Márquez, y para tanto analiza las modalidades de lo fantástico y lo maravilloso en la novela. Pascual Buchó piensa la novela a partir del problema del realismo literario, que en el caso de Rulfo, el autor está lejos de ver como un intento de hacer un espejo de la realidad. Eso se justifica en su obra, por ejemplo, la obra de Rulfo, por supuesto, en la anulación del autor y la consecuente sensación de inmediatez de los eventos experimentada por sus lectores. Finalmente, Cepeda expone la resistencia de la crítica inicial de Pedro Páramo con su fuerte carácter nacionalista para conciliar la muy reconocible atmósfera rural y la sucesión de episodios fantasmagóricos
lo que abriría la posibilidad de pensar la novela dentro del género del relato fantástico. La lectura en conjunto de estos artículos revela una revisión de determinados prejuicios relativos a clasificación de la obra que merece una reformulación. Al mismo tiempo, revela también la exhaustión de una perspectiva teleológica de la crítica de Rulfo, según la cual Pedro Páramo Rulfo sería el que trae una modernidad más bien europea para una temática regional mexicana. Sin negar sus innovaciones frente a autores como Martín Luis Guzmán o su lugar en un canon moderno, lo que estos críticos muestran es que no hay espacio para una crítica evolucionista de la literatura, donde hay un regionalismo más bien retrógrado a ser superado por una modernidad universal a ser recibida ardorosamente o ferozmente negada. La propia ausencia de tales planteamientos en esos artículos son evidencia de que esa línea de pensamiento ya no encuentra muchas voces en la crítica contemporánea de Rulfo, lo que en mi opinión es una ventaja. Aunque muchos autores presenten abordajes comparativos o intertextuales de Pedro Páramo con otros autores y géneros, los que lo hacen más explícitamente son José Miguel Barajas, y al comparar la novela con la melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Riquer, de Heiner Maria Rilke, y Fukumi Nihira, al compararla con el teatro japonés No. En el caso de Rilke, ya sabemos lo cuánto Rulfo lo admiraba a través de estudios como los de Alberto Vital, y celebramos hoy también la publicación próxima en libro de la versión que hizo Rulfo de las elegías de Duino. Barajas analiza temas y expresiones afines entre las obras de Rulfo y Rilke y nos da evidencias de la influencia de la traducción de García Maínez sobre el autor jalisciense. La comparación con el teatro No, de otro lado, no cuenta con un interés intenso y verificable por parte de Rulfo como el que tuvo por la obra de Rilke. Por eso, la autora, Nihira, se basa antes en afinidades temáticas entre los dos, tales como la presencia de los muertos y su parlamento del pasado emitido en el presente, y el tema de la búsqueda entre padres y hijos. Lo interesante de estos estudios es que se basan mucho más en relaciones de transversalidad que de jerarquía. A continuación de mi argumento anterior, lo que importa en ellos no es tanto legitimar el lugar de Rulfo al lado de grandes nombres de la modernidad novelesca, como Faulkner y Joyce, sino que apuntar otras formas de iluminar los muchos puntos de resonancia y convergencia de la obra de Rulfo con la literatura mundial. En el ámbito de los artículos que piensan historia y sociedad mexicana, tenemos los de Dylan Brennan, Víctor Jiménez, François Pérouse y Douglas Rutherford. En su relato personal de la descubierta de Rulfo y la literatura latinoamericana, Brennan nota la escasa presencia indígena en Pedro Páramo. Jiménez, por su vez, le da a esa cuestión indígena un desarrollo más complejo, al evocar los profundos conocimientos que tenía Rulfo de la geografía y la historia mexicanas, no para advertir la efectiva presencia de personajes indígenas, sino que para investigar el trasfondo mitológico en la recurrente imagen de la estrella junto a la luna. Alejándose de esa temática, Pérouse analiza la oralidad en la novela como un efecto de escritura, en la que el narrador anónimo, cuya principal actividad es ensoñar, y la ausencia de jerarquización clara de los personajes, dialogan con géneros de origen oral y popular, como el skaz analizado por los formalistas rusos. Ya la investigación que hace Rutherford acerca de la producción cinematográfica de la película hecha por Carlos Bello en 1966 pone en relieve la compleja geopolítica de la industria cultural mexicana en los años 60 y su ansia por la internacionalización de su mercado. En esos casos, notemos el cuidado de los autores en evitar generalizaciones que podrían crear distorsiones en la lectura de la obra. Reconocer el elemento indígena, como hacen Jiménez y Brennan, no significa considerar a Pedro Páramo como una novela indígena. Y Pérouse sugiere ella misma que su abordaje de la oralidad en la novela, a través del skaz, no se aproxima de la idea de que Rulfo simplemente buscaba mimetizar el lenguaje campesino de Jalisco. Los análisis temáticos cuentan con contribuciones de Julio Moguel, Adrián Geraldo Rodríguez, Alberto Vital y Heriberto Yepes. Aunque no se distingan fundamentalmente de otras categorías, como la de historia y sociedad mexicana y sobre todo el análisis formal,
me pareció una buena idea identificar estos artículos que emprenden una lectura cerrada de aspectos del argumento. Moguel investiga la progresiva vaporización de los yos de la novela, que culmina con el también progresivo desmoronamiento del cacique, y lo hace a través de efectos de habla en la figura del tartamudo o la animalización de lo humano y la humanización de lo animal en el contexto del lenguaje colectivo. Por su vez, Rodríguez se concentra en la compleja y angustiada relación entre Pedro Páramo y Susana San Juan, en la cual el primero mantiene viva su presencia con pensamientos alrededor de ella y recuerdos, lo que lo llevará a su propia destrucción. Volviendo a la relación de Rulfo con Rilke, la imagen de Susana se asemeja entonces a la del ángel terrible de las elegías de Duino, ya comentó la profesora Perus. Vital analiza distintas modulaciones sutiles de la violencia a través de las palabras en la novela, como pasa ya en la primera escena, en la que el imperativo "cóbraselo caro" de Dolores Preciado se une a la violencia de la fuerza de sus manos en las de Juan Preciado. La continuación de actos de violencia conducirá a la devastación del mundo psicosocial de Comala y, consecuentemente, a la destrucción de la tierra asociada a la madre. Finalmente, Yepes realiza una lectura cerrada muy detenida de la primera frase de la novela y la comprende dentro del concepto de constelación en la teoría estética de Theodor Adorno. Lo que nos muestran estos ensayos es una atención, desde puntos de vista renovados, a algunos de los principales ejes temáticos del libro, tales como el amor, la relación entre madre e hijo, la destrucción de Pedro Páramo y la violencia. Sin embargo, es notable que otros abordajes ya clásicos en la crítica de la novela no estén presentes, tales como las interpretaciones de fondo mítico. En mi opinión, ello pone en evidencia la historicidad del trayecto de esa crítica, con el agotamiento de ciertos temas y el surgimiento o renovación de otros. Por fin, los artículos que tratan de aspectos sobre todo formales de la obra son los de José Luis Bobadilla, Paulo Moreira, Francesca Polito y el mío. Bobadilla advierte que la prosa rufiana tiene un fuerte carácter poético que se manifiesta sobre todo en el cuidado tratamiento de Rulfo a la dimensión sonora de su texto. Leerlo escuchándolo es entonces la propuesta de lectura que hace Bobadilla para el texto rufiano. Moreira nos brinda con un análisis de las sentencias lapidarias en la novela, que, a la vez de sentido impactante y sintaxis sombría, caracterizan de manera perdurable a los personajes sin rostro de la novela. Son las máximas, vaticinios, juicios y sentencias que crean una serie de opiniones múltiples sobre los personajes principales. Polito, a su vez, investiga los símiles y comparaciones hipotéticas introducidos numerosas veces a lo largo de la obra por la fórmula como si. De forma semejante a Moreira, la autora muestra cómo estas frases de sabor lapidario van plasmando huellas de sabiduría popular en el libro. Finalmente, yo propongo analizar la materialidad de la novela, o sea, su extensión, estructura fragmentaria y estructura gramatical, como un recurso mimético, que representa el espacio de la novela a partir de tres paisajes: el físico, el sonoro y el corpóreo del cuerpo del cacique. Pedro Páramo sería así lo que yo llamo una materialidad mimética. En ese último grupo de artículos llama la atención el uso de conceptos específicos a partir de los cuales la lectura de la novela se realiza. Son desde luego conceptos de aplicación muy distinta y aún así no mutuamente excluyente, lo que pone en evidencia la multiplicidad de claves teóricas con las cuales la novela sigue siendo leída, bien como su capacidad de seguir inspirando nuevas formulaciones conceptuales. Como vemos, la presente colección es una prueba de la vitalidad de la crítica sobre Pedro Páramo y la obra de Juan Rulfo en general, y de la complejidad de esa obra que sigue despertando interpretaciones originales a despecho de la enorme cantidad de estudios que ya ha generado. Para concluir, me gustaría hacer un breve planteamiento en esa dirección, relativo a la popularidad de la novela y a la identificación de generaciones de lectores con ella. El carácter ejemplar de las narrativas de ficción ya es un tópico presente a lo largo de la historia de la novela, por ejemplo, ya en Cervantes con las novelas ejemplares, y después el rol didáctico de proveer ejemplos a sus lectores siguió constante durante la formación de la novela moderna en los siglos XVIII y XIX. Los siglos XX y XXI
han generado muchos trabajos sobre la identificación entre lectores y personajes y la importancia de ese proceso para el efecto que tienen las narrativas sobre sus lectores. Y esto es evidente. Algo que de hecho se encuentra ya en el efecto catártico descrito por Aristóteles. Cuando leo una novela como Pedro de Páramo, de personajes tan ásperos, tan poco ejemplares, tan distantes de la familiaridad o identificación que solemos tener los lectores para con protagonistas y héroes, me pregunto cómo se crea la fascinación que ese texto viene despertando en generaciones de lectores, incluyendo a nosotros, los críticos y académicos. Las regiones rurales de Jalisco son igualmente foráneas a tantos de los lectores de Rulfo y aún así nos fascinan tanto. Al fin y al cabo, las muchas perspectivas ofrecidas por los artículos de esa colección y por la crítica en general nos ofrecen, aunque no explícitamente, intentos de solucionar esa cuestión. Sin embargo, les pregunto ahora, y seguiré preguntándome, ¿qué tipo de identificación profunda criamos con esa novela que nos perturba y nos hace seguir tratando de entenderla, explicarla y perpetuar su fuerza? Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, y ahora tiene la palabra y el micrófono el doctor Vital. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo voy a hablar sobre todo de este libro que acaba de salir, 60 años del Llano en Llamas, reflexiones académicas, sobre todo en virtud de que mis dos antecesoras en la palabra han hablado ya de Pedro Páramo 60 años. Quisiera comentar que esta mañana escuché algunas voces sin ver los rostros y una de esas voces, con marcado acento argentino, decía: el río se llevó 400 vacas. Y eso desde luego me hizo pensar es que somos muy pobres, tratando de imaginar 400 veces la tragedia de la serpentina y de la familia, y también imaginando 400 familias argentinas viviendo la tragedia que nos cuenta Juan Rulfo. Después esa misma voz argentina hizo referencia a que las vacas en total eran propiedad de 3 empresarios argentinos, no de 400 familias, sino solo de 3. Y bueno, imaginé un cuento que se pudiera llamar "Es que somos muy ricos", o "Es que ya no somos tan ricos porque hemos perdido 400 vacas entre los 3. Eso de todos modos me llevó a pensar en la universalidad, bueno, corroborar la universalidad de las escenas, de escenas y desde luego argumentos enteros en la obra de Juan Rulfo, en referencia también al libro del cual se ocupa 60 años del Llano en Llamas, reflexiones académicas. Como ustedes saben, algunos de ustedes, tal vez no todos, este libro, digamos, es la primera consecuencia ya escrita, publicada, de la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo, que inició sus labores en septiembre de 2013, hace ya prácticamente 2 años. En 2013 tuvimos un coloquio del cual se extrajeron los textos que conforman este libro. En 2014 tuvimos también un coloquio, la publicación correspondiente está en curso. Y este año, 2015, diálogos, presentaciones de libros, ya que ha sido muy intensa la producción de libros en torno a Juan Rulfo en estos últimos meses, como ya se ha hecho referencia también. Aquí tenemos 3 publicaciones y hay que hacer también alusión a que son editoriales distintas en cada caso, ¿no? Sexto Piso España, como ya mencionó el arquitecto Víctor Jiménez, en el caso de las elegías de Rilke, en versión de Juan Rulfo, RM, en el caso de Pedro Páramo 60 años, y nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la Fundación Juan Rulfo y sobre todo en el marco de la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo, de la cual son sedes permanentes nuestra universidad y la Fundación Juan Rulfo. En este libro es muy interesante, entre otras cosas, el hecho de que conviven autores jóvenes y autores de ya una trayectoria amplia. También es interesante que varios de esos jóvenes provienen de distintos lugares y no solo de
la capital de México. Provienen de la Universidad Veracruzana, por ejemplo, José Miguel Barajas, de Aguascalientes, Adrián, y también de otros puntos del planeta, por ejemplo, Lucy Bell, que viene de Inglaterra, o Fukumi, ya mencionada también por el libro 60 años, Pedro Páramo 60 años, que también participa en El Llano en Llamas 60 años, es también una investigadora joven. El carácter interdisciplinario de este libro yo quisiera destacarlo porque interdisciplinario, multidisciplinario, en fin, pueden ser palabras de moda, en ciertos aspectos lo son, en la medida en que empezamos a emplearlas ya sin la base teórica de la cual partieron, pero aún así lo que es evidente es que este libro también rinde homenaje y la condición humana universal. Baste pensar desde luego en la literatura, también por supuesto en la fotografía, la relación con el cine, la fotografía por ejemplo en el trabajo de Paulina Millán, el cine en los trabajos que ha hecho Douglas Weatherford, tanto en 2013 como en 2014, y la pintura, por ejemplo, Juan Rulfo era un gran enamorado de la pintura, como lo testimonian, por ejemplo, sus álbumes personales, en fin, entre otras cosas, la interdiscursividad, la interdisciplina, intertextualidad que de pronto encontramos, tanto en sus fotografías como en sus textos. Y en ese sentido, el trabajo de Amparo Contreras en torno a Macario, el cuento, pero también el tríptico de Pablo Rulfo, que es el que se encuentra aquí justamente, el tríptico llamado Macario de Pablo Rulfo, nos habla también de la relación entre el escritor Juan Rulfo y su recepción más allá de la literatura, ¿no? Concretamente en la pintura. Y bueno, desde Montaigne hasta Borges y todos los ensayistas contemporáneos sabemos que escribir bien es en muchos aspectos citar bien. El placer de la lectura de este libro, 60 años del Llano en Llamas, también tiene mucho que ver con el placer de encontrar buenas citas y de reencontrarse también con Juan Rulfo, citado por los distintos autores de este libro, que fue editado por un servidor, María Esther Guzmán y Estela Cuellar, y que tiene un magnífico, serio trabajo también editorial técnico por parte de Carolina Olivares, jefa del Departamento de Publicaciones, y Sergio Reyes Coria, secretario técnico de nuestro instituto. Y a propósito de citas, me gustaría precisamente hacer una serie de algunas citas, citar algunos pasajes de trabajos que aparecen aquí y también con eso esta breve presentación, brevísima presentación, invitación a la lectura, incitación a la lectura, con esto daría término. Dice, por ejemplo, Amparo Contreras, Diderot, al referirse a los pintores, afirmó: ¿qué suplicio no será para ellos el rostro del hombre, esa tela que se agita, se mueve, se extiende, se distiende, se colorea, se empaña según la infinita cantidad de alternativas de ese soplo leve y escurridizo que llamamos alma? Mencionado, se corresponde mediante la emotividad que pone de manifiesto el desamparo, el de un hombre abandonado. Macario se encuentra en medio de la noche entre sus pecados, chamucos y miedos. Conforme el tiempo pasa, solo le queda la soledad de su cuarto y la desesperanza de su enfermedad. Del trabajo de François Pérusse, El Llano en Llamas, problemas de la poética de Juan Rulfo, si ustedes me lo permiten, me gustaría leer el primer párrafo como una invitación también a la lectura. Nos dice François: en una etapa anterior de mis reflexiones en torno a la obra de Juan Rulfo, consideré de primordial importancia volver a leer los cuentos y la novela del jalisciense, atendiendo a su configuración propiamente artística, antes de intentar formular o reformular cualquier consideración de orden historiográfico. A esta preocupación responde el libro publicado en 2012 acerca del arte de narrar de Juan Rulfo, efectivamente se llama François Pérusse, Juan Rulfo, el arte de narrar, cuyos resultados trataré de llevar ahora un poco más adelante, sacando a luz las decisiones, no siempre explícitas, que se hallan en el trasfondo de aquellas propuestas de lectura,
y algunas de las cuestiones conceptuales que suscita la confrontación de estas decisiones con los cuentos del Llano en Llamas. Déjenme contarles a ustedes que cuando Jorge Ávila, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, me dijo que quería trabajar también a los narradores, para el coloquio, esto habrá ocurrido a principios de año de 2013, yo de inmediato le llamé la atención en el sentido de que debía leer el libro de François, así lo hizo, lo consiguió de inmediato, y diligente, él conocía muy bien, de hecho fuimos alumnos de François en la universidad, y hizo un trabajo muy bueno también que aparece en este libro, de alguna manera también una continuación de observaciones fundamentales que ha hecho François Pérusse y que marcan, digamos, también un hito, sobre todo en cuanto a la complejidad, enorme complejidad de los narradores. Me gustaría también citar el comienzo del trabajo de Ricardo Ancira, Metáforas animales, vegetales y minerales, en la narrativa de Juan Rulfo. Nos dice Ricardo, una característica importante de la poética de Juan Rulfo es la mimetización de los personajes con animales, plantas, minerales, también con otros objetos circundantes, y las relaciones de todos los anteriores entre sí. Ese es el tema del presente texto. El objetivo es intentar una aproximación a la poética del autor a partir de una lectura transversal y selectiva de su obra. Dicho de otra manera, se pretende documentar una entre tantas causas del azoro y el placer que esta narrativa ha provocado en millones de lectores. Se trata de una lectura transversal, dado que abarca toda la obra publicada de Juan Rulfo, sin jerarquizarla, y es selectiva porque se han elegido solo 3 entes naturales, los animales, los vegetales y los minerales, a fin de indagar cuáles escogió el autor, cómo se presentan, cómo se interrelacionan entre sí en el discurso literario, hasta desentrañar, al menos de manera tentativa, las razones de esta estética. Quisiera yo decirles también a ustedes que a partir de estas reflexiones de Ricardo Ancira, podemos pensar que el mundo contemporáneo en el cual vivimos está mucho más lleno, nosotros vivimos mucho más rodeados de objetos manufacturados por el hombre, mucho más que como ocurre en el mundo de los personajes de Juan Rulfo, seres, digamos, así llamados naturales, ¿no? Y en buena parte de los procesos de secularización de las sociedades contemporáneas tienen mucho que ver también con estos procesos de cosificación, digamos, del entorno, que puede también provocar la cosificación, desde luego, del ser humano, pero en todo caso del entorno. Vivimos tocando y palpando y viendo mucho más objetos manufacturados por el hombre que lo que ocurre con los personajes de Juan Rulfo. Lo que hemos visto en exposiciones en estas mismas jornadas filológicas de, por ejemplo, Carmen Valverde con respecto al mundo maya o Wendy Phillips con respecto al mundo hindú, es indudable que estas cosmogonías nacieron en un entorno de mucho más contacto con seres, digamos, con seres naturales, ¿no? Y en este entorno ocurre el mundo de Juan Rulfo y la sistematización que hace Ricardo Ancira en ese sentido puede ser muy enriquecedora. Quisiera también leer 2 pasajes del texto de Rodrigo Garza Arreola, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El texto se llama Tierra, Trabajo, Capital y Poesía, Recursos y Deseos en las obras de William Shakespeare, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Rulfo. Por distintos motivos este texto es extremadamente interesante. Una de ellas es que está hecho desde un profundo conocimiento, digamos, especialista en economía, arrojando luz también desde un entorno familiar, su padre poeta Homero Garza, él mismo también poeta, es decir, desde la economía hasta la literatura, y este texto, esta conferencia fue el espléndido comienzo del primer coloquio sobre Juan Rulfo en la cátedra extraordinaria y por lo tanto también de los trabajos de la cátedra. Leo el primer párrafo y después leo una cita. Estoy convencido, nos dice Rodrigo Garza, de que el diálogo multidisciplinario es una forma eficaz de estimular el conocimiento, pero admito que hablar de William Shakespeare, Sor Juana y Juan Rulfo como economistas en tan breve espacio es una empresa riesgosa. Sin embargo, pese a sus muchas limitaciones, considero que la disciplina económica provee al investigador de unos lentes muy útiles a través de los cuales es posible mirar una diversidad de comportamientos humanos, incluyendo la producción y el consumo literarios. Este enfoque, el económico,
ha tenido algunos éxitos ampliando su alcance inicial del estudio de la riqueza de las naciones a aspectos tan diversos como la sexualidad, el amor, la salud y la felicidad. En lo personal encuentro similitudes entre la literatura y la economía. Algunas veces observo, por ejemplo, demostraciones de teoremas económicos realmente poéticas o bien sonetos bellamente económicos. Los actos de habla y los del mercado comparten algunas similitudes, ambos son formas naturales de intercambio y tienden a equilibrios autorregulados, tanto la lengua como el mercado. Tienden a equilibrios autorregulados. Son mecanismos de coordinación complejísimos, pero automáticos, de los cuales surge un orden espontáneo. Y cito también, les prometí algunas citas, por lo menos ya llevo una o dos, bueno, después he citado a los autores mismos del libro. Aquí viene otra. Recientemente, Deirdre McCloskey ha desafiado a la ortodoxia y a distintas teorías que intentan explicar la transformación económica de los últimos siglos. En su opinión, no es el ahorro ni la acumulación de capital, físico o humano, lo que explica el crecimiento económico moderno. Tampoco el aumento en la división del trabajo por una mayor extensión del mercado debido al comercio exterior, ni las economías a escala por las externalidades que genera la producción de conocimiento, como sugiere la teoría del conocimiento endógeno. La explicación de McCloskey es de índole lingüístico. La aceptación en el lenguaje común de los innovadores y de sus actividades empresariales como preámbulo al despegue económico. Citaré, por ejemplo, el caso de la palabra inglesa honor. En el período isabelino, Shakespeare la emplea para indicar nobleza. Un siglo más tarde, Jane Austen, en los albores de la Revolución Industrial, utilizará el mismo vocablo para referirse a un sujeto común, honesto u honrado. Cito ahora el pasaje, y con esto termino, el inicio de José Miguel Barajas García, de la Universidad Veracruzana. El texto se llama Tú no conoces al gobierno, todo es contra el llano, lenguaje y poder simbólico en Lubina y nos han dado la tierra. Dice José Miguel, sabemos por testimonio propio que Juan Rulfo nunca quiso hacer una literatura social. Tampoco fue afán suyo denunciar o testimoniar un hecho, sino simplemente la forma en que cayeron o quedaron ciertos sitios después de la llamada Revolución Mexicana. Debido a esto, dejó escrito, se le llamó a veces antirrevolucionario. Para Rulfo, la Revolución Mexicana es un arma, un lema, una argucia que se esgrime cada 6 años para encauzar un país hacia nuevas metas. Por principio de cuentas, la Revolución Mexicana no le interesó, ni le interesó en sí, si fue buena o mala, pues no vivió esa revolución, ni pudo, según dijo, conocer sus consecuencias. Dado que políticamente no le atrajo, ni tampoco de manera social, literariamente no tuvo por qué justificar si lo que hizo fue contrarrevolucionario o ha sido simplemente una ficción literaria. Después busqué algunas buenas citas en el texto de José Miguel Barajas, algunos autores que él citara, pero por desgracia él tuvo el mal gusto de citar a Alberto Vital, así es que les ahorro esas citas. Muchas gracias por su atención. Soy consciente que estamos ya sobre el tiempo, nos pasamos 5 minutos de esto y tal vez también ustedes han percibido, todas las intervenciones son complejas, como los textos que han comentado, y que quizás haya poca oportunidad para ustedes de formular algún comentario o una pregunta al nivel de esas complejidades, pero si alguien quiere arriesgarse, con mucho gusto le pasamos la palabra y quizás alguien pueda de la mesa a su vez hacer un comentario como respuesta. ¿Sí? Como se van los riesgos, mi pregunta a lo mejor es un poco literaria, no lo sé, pero me llamó muchísimo la atención haber escuchado que en la obra de Juan Rulfo no se encuentra el indio mexicano. Alguien expresó un poco esta idea. Yo casi siempre pensé, o cuando leía a Rulfo, es que había una conciencia pues, de un mexicano, en donde estaba también el indio adentro,
por lo menos en el cine, en las manifestaciones de Rulfo, pues sí como que aparece un mundo indígena. No sé si pues hay que leer el ensayo de Dylan Brennan, es muy iluminador al respecto. Pero se habla de que no existe dentro de toda esta obra. Bueno, el indio mexicano. La síntesis que hizo Victoria, quizás obligada por el tiempo, pero… Sí, muchas gracias. Sí, hay dos maneras de pensar el indio en la obra de Rulfo. Una sería la más temática, que sería el hecho de que haya o no haya personajes indígenas, y la otra sería una cosmovisión indígena que se podría exprimir en determinados aspectos del texto. Y me parece muy interesante seguir con esa división, porque me parece que Rulfo, como lo mostró Jiménez, de hecho usa muchos de esos elementos de una cosmovisión, y que también estaba ya como en Ángel Rama en su transculturación narrativa, por ejemplo, cuando dice cuál es la gran diferencia de estos escritores, los transculturadores de los regionalistas anteriores, y es justamente no simplemente retratar al indio, sino que incorporar la cosmovisión indígena, quizás no completamente, pero como uno de los aspectos de la estructura del texto. Y eso me parece sumamente interesante. Desde luego Víctor Jiménez no lo va a decir, pero su texto, el que aparece aquí, de verdad lo digo con conocimiento, sí marca un hito con respecto al conocimiento de la cosmogonía indígena en el mundo de Juan Rulfo. Entonces, mucho más que el hecho de que haya personajes, que definitivamente está demostrado que no es el caso, o son muy pocos y muy localizados, es la cosmogonía, ¿no? Realmente este trabajo de Víctor Jiménez pone, como diría el personaje de Doña Bárbara, pone los puntos sobre las hachas. Entonces, ¿no hay alguien más que quiera hacer un comentario? Bueno, les damos muchas las gracias. Me dicen que aquí que recuerde que en la mesa que está afuera están los libros con descuento de las jornadas filológicas, vinculados a los temas de las jornadas filológicas.